En algunas ocasiones he hablado sobre la noche oscura del alma. Muchas veces se habla de este proceso y a veces puede durar mucho tiempo, que es como una depresión, una crisis. Por lo general, cuando uno profundiza en el deshacimiento del ego, cuando uno se enfrenta a todo el odio y toda la culpa que hay en la mente, por lo general uno entra en una crisis, en una depresión, en conflicto, porque hace el error real. El odio y la culpa no son reales, son una ilusión, por eso hay que deshacerlas. Solo lo ilusorio se puede deshacer, lo real no se puede deshacer. Entonces, que no nos asuste ver tanto odio y tanta culpa en la mente, ya estaba ahí, de por sí no es nada grave, no es nada peligroso, pero cuando queremos ocultarlo, negarlo, encubrirlo o justificarlo, sí se nos vuelve peligroso. No realmente, pero vamos a creer que estamos sufriendo y vamos a creer ser víctimas aún, incluso si nos negamos esta creencia a un nivel vamos a estar sufriendo. Pero este sufrimiento es ilusorio, lo importante es darnos cuenta de que jamás es un peligro real. Pero mientras creamos que es verdad, vamos a sentir como si fuese realmente un peligro. Ahora, basta con observar qué maestros estamos escogiendo en nuestra mente. Estamos escogiendo al ego y nos damos cuenta que no tiene sentido y escogemos al Espíritu Santo. Eso es todo. Ahora, lo que lo hace conflictivo es primero que no queremos abandonar el ego y en segundo lugar es que queremos escoger al Espíritu Santo y abandonar el ego, pero aún así tenemos miedo y uno dice, pero ¿cómo me deshago de todo este odio y toda esta culpa y seguimos haciendo real la culpa y el odio? Como decía, el hecho de deshacerlo quiere decir abandonar mi creencia de que la culpa y el odio son reales. Esto es deshacerlo, es dejar de creer en ello. Mientras crea en el odio voy a tener odio, mientras crea en la culpa voy a tener culpa. Cuando me doy cuenta de que es una diminuta y alocada idea de la que olvidamos reírnos, entonces pierde sentido. Entonces uno dice, sí, estaba escogiendo al ego, estaba tremendamente equivocado, pero fue solo una equivocación, no fue un error. Esto es lo que tenemos que comprender, no tenemos que condenarnos por escoger al ego y que no nos sorprenda vernos con mucho, mucho odio, mucha culpa. Mi odio hacia mi hermano o hacia el mundo me dice más profundamente que yo soy tremendamente culpable, es decir, el odio que me tengo a mí y es el odio que le tengo a Dios, al ilusorio Dios que me inventé en mi demencia, en esta alucinación desquiciada. Tenemos que tener bien claros de partida, estamos muy locos, desquiciados, dementes, una demencia macabra y asesina. No es real, es una ilusión, pero nos lo hemos creído a un nivel muy profundo y esto es lo que tenemos que deshacer, nuestra creencia en el ego. Ni siquiera hay que deshacer el ego, hay que deshacer nuestra creencia de que el ego es real. Porque mientras creamos que el ego es real, le vamos a seguir escuchando y siguiendo a él como maestro y nos vamos a perder. Entonces, que no nos asuste ni no nos sorprenda, que no nos sorprenda el hecho de que hay mucho odio que deshacer en nuestra mente, porque más profundamente hay mucha culpa. Nos sentimos tremendamente culpables porque creemos que nos separamos de Dios, creemos que fue realmente un pecado. Y a un nivel muy profundo también deseamos que así sea. Yo deseo ser un yo individual. Recordemos, el cuarto obstáculo a la paz es el miedo a Dios, el miedo a su amor, es el miedo a perderme en ese amor y ser uno con él. Tengo mucho miedo inconscientemente a eso porque creo que voy a dejar de ser mi yo individual, porque adoro mi yo individual, mi yo especial. Quiero seguir siendo este yo, a pesar de que sufra, a pesar de que soy la víctima, quiero seguir siendo un yo, pero responsabilizar al mundo de que soy un yo individual, es decir, quiero estar separado de Dios a pesar de que es imposible, pero en un nivel profundo deseamos estar separados de Dios y nos sentimos tremendamente culpables porque lo vemos como un pecado y luego queremos hacer responsables a los demás, a nuestros hermanos. Recordemos que el comienzo de todo este mundo es que una solamente proyectó todo esto, era una solamente llena de culpa que proyectó todo este mundo, este universo, este cosmos. Todo este mundo está hecho de culpa, no es más que culpa, pero la culpa no es real, así que el odio no es real, está hecho de ilusiones, de sueños, sueños de mentes macabros, de ataque, de asesinato, de pecado, culpa, castigo, miedo, pero no es real, es una ilusión. Lo que tenemos que deshacer es nuestra creencia en el ego, porque nosotros nos inventamos el ego, nosotros lo inventamos y ahora le seguimos. Y es una total estupidez, es una gran equivocación. Esto es lo que Jesús quiere que veamos en el curso. Estamos tremendamente equivocados, muy, muy equivocados. Eh, Creer que me separé de Dios es la peor equivocación.
pero no es un crimen, no merece castigo, no es un pecado. Simplemente es decir, tuve un deseo alocado, una diminuta y alocada idea, una estupidez, es un chiste. Entonces simplemente tengo que ver esta estupidez, esta tontera de la que me creí que no, es imposible que la separación ocurra. Entonces tengo que ver lo que es imposible y reconocerlo como imposible. Es decir, ver lo falso y reconocerlo como falso. Y no castigarme ni culparme. Es decir, sí, tengo mucho odio, es falso ese odio, pero creo que está en mi mente, luego me lo niego y siento las consecuencias, que es el sufrimiento, el victimismo, el rencor. Entonces, más profundamente, creo ser culpable, tengo mucha culpa. Y una vez más, esa culpa no es real, pero yo me la creo a un nivel inconsciente. Esto es lo que tenemos que deshacer. Mientras siga creyendo que soy culpable, voy a seguir teniendo odio. Porque la culpa, cuando no me la perdono, la niego y la proyecto. Ahora quiero verla afuera. Entonces, podríamos decir que todos los pensamientos del ego establecen que realmente estoy separado de mis hermanos, estoy separado de Dios y quiero que sea así. Esta es la demencia que tenemos que ver, es simplemente ver que tenemos un deseo alocado y que no tiene sentido, que es estúpido y cambiar de opinión. Darme cuenta que estoy muy equivocado. Si tengo odio, estoy muy equivocado. Si tengo culpa, estoy muy equivocado. Estoy equivocado porque no soy culpable. Esa es la equivocación. Creo ser culpable y no lo soy. Esa es la equivocación. No es un error. O sea, no es un pecado, es un error. No pasa nada grave. Pero este error conlleva mucho victimismo, mucho sufrimiento, mucha locura, mucha angustia dentro de un mundo ilusorio. O sea, el yo hacer real el mundo y hacer real el ego, estoy haciendo real el sufrimiento. No lo es para Dios, no lo es para Cristo, que es nuestro verdadero ser. El sufrimiento no es real, pero mientras yo me compre la historia ilusoria, voy a creer que todo lo del mundo ilusorio es real. Por lo tanto, voy a creer que el pecado es real, que la culpa es real y que el sufrimiento es justificado y que está justificado atacar o sentirme atacado o sentirme tratado injustamente y que está justificado tratar injustamente. Voy a creer que todo eso es real y está justificado. Y es una total locura, esto es lo que tenemos que ver. Tenemos mucho odio y esto es todo lo que hay que deshacer. Cuando deshago mi odio hacia mis hermanos, es decir, cuando les perdono, cuando me doy cuenta de que son inocentes, que este mundo no es real y que más allá de lo que vean mis ojos está el Cristo, el Santo Hijo de Dios, y lo puedo ver en ellos porque en ellos yo proyecté mi culpa, entonces puedo verlo en mí, porque como quería ver la culpa afuera y ya no la veo afuera, la vuelvo a mí, entonces la veo a mí y ahí la veo con los ojos de Cristo, con el juicio del Espíritu Santo, que me dice, esa culpa no es real. Entonces, ya no hago responsable al mundo de mi sufrimiento y mi victimismo. Ahora veo que yo me creía culpable, por eso estaba culpando afuera. Entonces, cuando veo la culpa ahí dentro y veo todo ese odio que me tengo a mí mismo y el odio que le tengo a Dios, y digo, esto es una ilusión, no tiene sentido, ya no quiero seguir con esto, ya no tiene validez, realmente no tiene sentido, cuando antes sí lo tenía. Cuando yo atacaba sí lo tenía, cuando me atacaba a mí mismo sí lo tenía, pero ahora que veo que no tiene sentido realmente y de todo corazón, entonces estoy escogiendo al Espíritu Santo cuando abandono realmente el ego. Abandonar el ego es mi decisión voluntaria. Esto es lo que nos quiere enseñar Jesús. Yo escogí al ego voluntariamente, conscientemente, con un propósito, premeditadamente, pero estaba loco, estaba equivocado. Cuando me doy cuenta de que estoy equivocado y no me culpo por ello, vuelvo al tomador de decisiones. Y digo, así como inventé el ego creyendo en él, puedo deshacerlo dejando de creer en él. Entonces le creo a Jesús. Entonces le tomo la mano a Jesús. Recordemos, esto es una metáfora. Tomarle la mano a Jesús es unir mi mente con Jesús, porque Dios no tiene, o sea, Jesús no tiene una mano, no es un cuerpo. Hablamos de Jesús o del Espíritu Santo como el símbolo de una presencia amorosa en nuestra mente, una presencia sin ego, una presencia que representa a Dios, al amor de Dios, a la verdad. Entonces, tomarle la mano a Jesús es seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el amor de Dios, es reconocer lo falso como falso y lo verdadero como verdadero. Entonces, ya no me asusta ni me sorprende ver tanto odio en mi mente. Y cuando vea todo ese odio en mi mente, tengo que tener por seguro que hay mucho más odio y mucho trabajo y mucha culpa que deshacer, pero que no nos apure, que no nos asuste. Simplemente nuestra única función es aceptar la expiación para nosotros mismos. Nuestra única función es perdonar, es escuchar a Jesús, escuchar al Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios en nuestra mente. Pero para eso tenemos que darnos cuenta cuánta fe le hemos depositado a la voz del ego en nuestra mente, a la voz del miedo, a la voz del odio y la culpa.
Entonces, y reconocerlo como una locura, reconocerlo como un desquicio, pero no pecado. Los pecados no existen. Entonces, veo que me equivoqué en elegir a maestro, no me culpo, doy un paso atrás al tomador de decisiones. Entonces, escojo el amor de Dios, escojo ver inocencia en mis hermanos, escojo ver la verdad en ellos, escojo reconocer que este mundo no importa, que es nada. ¿Cómo lo ilusorio va a tener sentido o va a tener importancia cuando lo único que tiene significado e importancia es el amor de Dios?